¿Cuál ha sido la mentira más grande que dijiste y terminó saliéndote completamente de las manos? Tenía 14 años cuando dije la mentira más absurda de toda mi vida. Lo que jamás imaginé fue que esa misma mentira terminaría salvándome la vida. Era lunes por la mañana. La noche anterior me había quedado despierto hasta casi las 3 de la madrugada jugando videojuegos con unos amigos. Entre una partida y otra olvidé por completo hacer la tarea de matemáticas y tampoco estudié para un examen de ciencias que tenía ese día. Cuando sonó la alarma a las 6 de la mañana, sentí que apenas había cerrado los ojos. La apagué y me quedé acostado mirando el techo. No quería ir a la secundaria. Sabía perfectamente lo que me esperaba, el regaño del profesor por no llevar la tarea, un examen para el que no había estudiado y, probablemente, un reporte por acumular otra tarea sin entregar. Escuché a mi mamá preparando el desayuno en la cocina y empecé a pensar en alguna excusa para quedarme en casa. Primero pensé en decir que me dolía la cabeza, pero esa mentira ya la había usado varias veces y siempre terminaba con una pastilla en la mano y la mochila en la espalda. Después pensé en decir que tenía fiebre, pero seguramente me pondría el termómetro y todo terminaría ahí. Necesitaba inventar algo que de verdad hiciera que mi mamá me creyera. Fue entonces cuando recordé que, alguna vez, había escuchado que los dolores fuertes de estómago podían ser peligrosos. Sin pensarlo demasiado, me llevé la mano al costado derecho del abdomen y, cuando escuché que mi mamá se acercaba a mi cuarto para despertarme, empecé a quejarme. Mamá, me duele muchísimo. Ella abrió la puerta de inmediato. ¿Qué pasó? Le dije que el dolor había empezado durante la madrugada y que cada vez era más intenso. Para hacer más creíble mi actuación, me encorvé, respiré despacio y fingí que apenas podía moverme de la cama. Mi mamá se acercó preocupada. Me tocó la frente. No tienes fiebre. Por un momento pensé que ya me había descubierto. Estaba seguro de que iba a decirme que dejara de actuar y me preparara para ir a clases. Pero, en lugar de eso, me preguntó exactamente dónde me dolía. Sin saber por qué, señalé el lado derecho del abdomen. Ella se quedó pensativa unos segundos. Después me ayudó a levantarme de la cama. Ponte unos zapatos. Vamos al hospital. En ese momento sentí un vacío en el estómago. Mi plan era quedarme en casa viendo televisión y jugando videojuegos todo el día, no pasar horas esperando en urgencias. Incluso intenté convencerla de que el dolor ya estaba disminuyendo y que seguramente solo había cenado algo pesado la noche anterior. Pero mi mamá ya había tomado una decisión. Prefiero que sea una falsa alarma a que después nos arrepintamos por no haberte llevado. No tuve más opción que obedecer. Unos 10 minutos después ya íbamos camino al hospital. Mientras veía las calles pasar por la ventana, empecé a ponerme realmente nervioso. No porque me sintiera enfermo, sino porque no tenía la menor idea de cómo iba a explicarles a los doctores que todo era una mentira. En cuanto llegamos al hospital, mi plan era muy sencillo, aguantar unos minutos, decir que ya me sentía mejor y regresar a mi casa como si nada hubiera pasado. Pero las cosas dejaron de salir como esperaba desde el primer momento. Una enfermera me hizo varias preguntas. Me pidió que describiera el dolor, cuándo había empezado y en qué parte lo sentía. Yo seguía improvisando respuestas, intentando recordar la mentira que había inventado en mi cuarto. Cuando le señalé el lado derecho del abdomen, levantó la mirada y llamó a otro enfermero. Pásenlo de una vez a valoración. En ese instante sentí un nudo en el estómago. Pensé que simplemente me revisarían 5 minutos y me mandarían de regreso a mi casa, pero cada vez parecía que se lo estaban tomando más en serio. Un médico joven entró al consultorio con una carpeta en la mano. Vamos a revisarte, ¿de acuerdo? Asentí en silencio. Comenzó a presionar distintas partes de mi abdomen. Aquí duele. Negué con la cabeza. Presionó un poco más arriba. ¿Y aquí? No. Entonces apoyó la mano justo donde yo había señalado. Solté un grito tan fuerte que hasta yo mismo me sorprendí. No estaba actuando. Ese dolor había sido completamente real. El médico dejó de presionar y cambió la expresión de su rostro. Volvió a revisar la misma zona con mucho cuidado y luego se levantó. Quiero unos análisis de sangre y un ultrasonido. Mientras esperaba, empecé a ponerme realmente nervioso. Ya ni siquiera pensaba en la escuela. Mi mayor preocupación era entender por qué me había dolido tanto si todo había comenzado siendo una mentira. Mi mamá se sentó junto a mí. ¿Cómo te sientes? Por primera vez no supe qué responder, porque ahora sí sentía molestias de verdad. Pasaron casi 40 minutos hasta que me llamaron para hacerme el ultrasonido. El especialista deslizaba el aparato sobre mi abdomen sin decir una sola palabra. Yo intentaba leer su expresión, pero era imposible saber si todo estaba bien o si había encontrado algo. Cuando terminó, simplemente dijo, espera afuera. En un momento pasan por ti. La espera se hizo eterna. Veía entrar y salir médicos mientras mi mamá caminaba de un lado a otro del pasillo. Yo intentaba convencerme de que seguramente no era nada grave, que en cualquier momento saldrían a decirnos que solo era una infección o un dolor pasajero. Después de casi media hora apareció el mismo doctor. Traía los resultados en la mano. Primero habló unos segundos con mi mamá, apartados de mí. Vi cómo su rostro cambiaba por completo. Después los dos entraron al consultorio. El médico dejó la carpeta sobre el escritorio y respiró profundamente antes de mirarme. Necesitamos operarte hoy mismo. Sentí que el corazón se me fue al piso. ¿Operarme? ¿Por qué? El doctor guardó silencio un instante y respondió con total seriedad. Porque tienes una apendicitis muy avanzada. Me quedé completamente inmóvil. Sentía que el corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar lo que el doctor seguía diciendo. Tu apéndice está muy inflamado. Si esperamos demasiado, puede reventarse. Y si eso ocurre, la infección podría extenderse por todo el abdomen. No podemos arriesgarnos. Volteé a ver a mi mamá. Tenía los ojos llenos de lágrimas, aunque hacía todo lo posible por mantenerse tranquila. Nunca la había visto tan preocupada. En ese momento entendí que aquello ya no era una simple visita al hospital. Era una emergencia. Mientras una enfermera comenzaba a preparar el papeleo para la cirugía, sentí un enorme remordimiento. Todo había empezado porque no quería ir a la escuela. Había inventado un dolor para quedarme en casa jugando videojuegos y, sin darme cuenta, terminé descubriendo que realmente necesitaba ayuda médica. Durante unos segundos pensé en decirle la verdad a mi mamá. Quería confesarle que esa mañana había empezado fingiendo, que jamás imaginé terminar acostado en una cama de hospital, pero verla tan asustada hizo que las palabras simplemente no salieran. Solo bajé la mirada.
Poco después me cambiaron de ropa, me colocaron una pulsera con mis datos y comenzaron a prepararme para entrar al quirófano. Mientras la camilla avanzaba por los pasillos del hospital, veía pasar una luz tras otra sobre mi cabeza. Nunca había sentido tanto miedo. En ese momento no pensaba en la escuela, ni en el examen, ni en la tarea que había querido evitar. Lo único que quería era despertar otra vez. La cirugía duró poco más de una hora. Cuando abrí los ojos, mi mamá estaba sentada a un lado de la cama. Apenas vio que desperté, me tomó la mano con fuerza y sonrió entre lágrimas. Fue la primera vez que comprendí el miedo que debió sentir mientras esperaba noticias afuera del quirófano. Minutos después entró el doctor. Revisó mi expediente, sonrió y dijo algo que jamás voy a olvidar. Llegaste justo a tiempo. El apéndice estaba a punto de perforarse. Si hubieras esperado unas horas más, probablemente habría reventado y la infección se habría extendido por todo tu abdomen. Ahí la cirugía habría sido mucho más riesgosa. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Porque, si mi plan hubiera salido exactamente como yo quería, jamás habría ido al hospital esa mañana. Habría asistido a clases pensando que todo era una simple actuación. Y quién sabe si hoy seguiría aquí para contar esta historia. Hoy tengo 25 años. Han pasado 11 años desde aquel día y todavía conservo una pequeña cicatriz en el abdomen. Cada vez que la veo, recuerdo la ironía de todo lo que ocurrió. Quise inventar una mentira para faltar a la escuela. Y terminé descubriendo que esa mentira me llevó al hospital justo a tiempo para salvarme la vida. Fue, sin duda, la mentira más absurda que dije en toda mi vida. Pero, irónicamente, también fue la mentira que terminó salvándome la vida.